Ya, ahí sí. ¿Me confirman que se esté viendo? Perfecto. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a decir práctica express. Y voy a iniciar mi proyecto acá. Bueno, esta es una carpeta vacía, ¿verdad? No tiene absolutamente nada. Como dijo Rossini, bueno, la idea es que lo vayamos haciendo en conjunto. Entonces, ¿qué es lo primero o qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para, para hacer un proyecto de Express? ¿Qué es lo primero que siempre debemos hacer? Ya, pero mira, vamos a revisar si lo tengo instalado. Node, menos version, tengo instalado Node en mi máquina, en mi computador. Está instalado, ¿qué más podría ser? Sí, pero como dijimos, mira, no queremos hacerlo más complicado, lo vamos a hacer con JavaScript puro, para no ir agregando toda esa capa extra de complejidad, sino que nos enfoquemos más que nada en el tema de rutas, de la lógica. Esa es la idea de este repaso, para que después ustedes puedan entender lo que sigue, ¿verdad? Tratar como de simplificarlo un poquito. Vamos a iniciar un proyecto. ¿Cómo se hacía? ¿Se recuerdan? Comando, un proyecto de Node, npm init, exacto, init. Le damos enter. Y acá abajo me va a preguntar, mira, me va a preguntar, ¿cómo se va a llamar este package? Bueno, le voy a decir práctica express. Versión, da igual, una descripción, si ustedes quieren le ponen algo aquí. Aquí ustedes le ponen el archivo principal o cómo se va a llamar el archivo principal del proyecto. Entonces en este caso yo no quiero que se llame index, sino que yo quiero que se llame app.js. Todavía no hay nada creado. Así que, bueno, app.js. El script de test, no le voy a poner nada. Todavía no le voy a configurar el git. Keywords, el autor, le podría poner mi nombre, pero lo voy a dejar así. El tipo de licencia. ¿Está esto ok? Sí. Me creó un package.json, ¿verdad? Y si se dan cuenta, más o menos trae lo que habíamos configurado recién. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer ahora para poder trabajar Express? ¿Alguien había dicho un instante? Uh-huh. No, pero recuerda, TypeScript no lo vamos a usar ahora. Lo vamos a trabajar solamente con JavaScript. Recuerden, ustedes pueden trabajar Express con TypeScript o con JavaScript plano. Lo vamos a trabajar en este caso con TypeScript plano. Eh, entonces vamos a instalar Express. ¿Cómo se instala Express? Express. Sí, esa es una de las maneras. También lo puedo hacer simplemente npm install express. Le vamos a dar enter y eso va a comenzar a instalar Express. Lo va a agregar aquí a mi package.json y cuando termine de instalar nos va a aparecer dentro de dependencias. ¿Se dan cuenta? Mira, acaba de terminar y me creó las dependencias. ¿Cuáles son las dependencias? Bueno, en este caso instaló Express en su versión más reciente, la 4.17.1, y además eh, instaló esta carpeta que se llama Node Modules. Como les decía, esta carpeta Node Modules tiene todas las dependencias y obviamente además sus subdependencias, es decir, Express para que él funcione necesita todas estas otras dependencias. Ahora, esto es porque lo estamos haciendo desde cero, pero cuando ustedes alguna vez se bajan un boilerplate, ustedes no están haciendo el npm install express. ¿Por qué? Porque alguien ya lo hizo por ustedes. Entonces simplemente es como si lo subiéramos a GitHub sin esa carpeta Node Modules. ¿Por qué? Porque esa carpeta Node Modules es pesada, está en internet y no es necesario estar subiéndola cada vez. Entonces cuando ustedes se bajan un proyecto, básicamente viene así, algo así. Viene con este package.json y trae esta receta, ¿verdad? Que dice que tiene que instalar Express.
¿Y qué es lo que hacen ustedes? Bueno, ustedes simplemente hacen npm install y eso, sin nada más, ¿qué es lo que le dice? Le dice a npm que venga este archivo, lea las dependencias que necesita y que instale lo que sea necesario. Entonces, npm install, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a instalar? Express, ¿cierto? Entonces le voy a dar enter, él lee esto y lo va a bajar acá en mi carpeta Node Modules. No la creo. Ahí sí. Ahí la bajo. Perfecto. Ya tenemos Express instalado. Entonces ahora nosotros le dijimos que vamos a tener un archivo principal que se llama app.js. Entonces lo voy a crear. App.js. Perfecto. Este archivo app.js es donde nosotros vamos a de alguna manera configurar nuestro proyecto. Obviamente este es del momento un archivo que yo puedo hacer correr cualquier código, es decir, yo puedo hacer un console log y decir hola mundo. Consulta, ¿esto dónde puede correr? ¿En el front o en el back? Así tal como está. ¿En el front? ¿Cómo lo harías correr en el front? Ya, o sea, node, app, y le das enter, ¿no? Hola mundo. Pero, ojo, o sea, acuérdate que node ¿dónde corría? ¿En el front? ¿En el navegador o en el back? En el back, ¿verdad? Por lo tanto, este código que ustedes están generando acá, como dice el compañero, corre en el back. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer los comienzos? Bueno, importamos, ¿verdad? O sea, instalamos la librería de Express. Por lo tanto, vamos a tener que utilizarla. Para eso, vamos a decir const express y vamos a requerirlo. So, require. Y aquí vamos a llamar al módulo express. Miren, si no se acuerdan, o sea, esto también lo pueden ir viendo desde la documentación. La documentación de Express es bastante simple y les va a ayudar un montón. Yo la voy a ir leyendo en inglés porque prefiero la documentación en inglés. Mira, aquí dice cómo instalar, bueno, lo que hicimos recién, como decía el compañero, save. ¿Qué es lo que hace save? Bueno, le instala dentro de las dependencias de producción. Hagamos un hello world. Mira, aquí nos da un ejemplo del código que nosotros debiésemos hacer para hacer un hello world. Bueno, pero aquí nosotros vamos a ir haciendo lo mismo. Entonces, estamos guardando en esta variable, ¿verdad? Express. Ahora, tenemos que ejecutar Express. Entonces le estoy pasando eh, las llaves, ¿verdad? Y esto me va a retornar una aplicación. Una aplicación. Ahora, esa aplicación yo quiero que se ponga a escuchar en determinado puerto. Recuerden que el backend va a estar siempre corriendo en el servidor y él va a recibir requests, ¿verdad? Desde distintos clientes. Entonces, para eso, vamos a decir app.listen y esto va a recibir dos cosas. Primero, el puerto de su máquina en el cual va a estar escuchando. Entonces nosotros, por ejemplo, supongamos que la queremos hacer funcionar en el puerto 4000. Puerto 4000, ¿sí?
¿Solo ella o los demás? Espérame. Voy a compartir nuevamente. Ahí sí. Rosario, ¿me puedes confirmar si estás viendo? Sí, no, no. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Gracias. No, no hay problema. Bueno, aquí como les decía, nosotros lo que estamos haciendo es ejecutar esta aplicación y que se ponga a escuchar en el puerto 4000, ¿verdad? Y como segundo parámetro le podemos pasar una función, en este caso una función de flecha, callback, y aquí nosotros le podríamos decir que ejecute algo, es decir, por ejemplo, un console log que diga aplicación corriendo. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es ahora lanzar esta aplicación, ejecutarla. Es decir, ¿cómo lo haríamos para ejecutar este archivo? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre una idea? No. Exacto, con Node. ¿Y después? ¿Qué más? El nombre del archivo. Recuerden, es simple. Le dan eso. ¿Y qué es lo que dice? App corriendo. Es decir, mi aplicación ya estaría corriendo en el puerto 4000. Ahora, esta aplicación por el momento no hace mucho, ¿no? O sea, lo único que hace es se pone a escuchar y a ejecutar, se pone a correr en el puerto 4000 y ejecuta este console log. No tiene mucha ciencia. Entonces démosle un poquito más de, no sé, de contenido, ¿no? Mira, y de hecho podríamos configurar esto para que en vez de estar escribiéndolo acá, lo podríamos configurar con una variable port, por ejemplo. ¿Me escuchan? Creo que sí, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, ya. Entonces podríamos decir port o puerto. Y aquí simplemente le podríamos dar 4000. Y acá en vez de decir 4000, simplemente le decimos port, ¿verdad? Va a leer esa variable. Entonces después cuando yo quiera simplemente cambiar el puerto, vengo acá a esta variable y la podría cambiar al puerto que yo estime, al 4000, 4001, 3000, a donde yo quiera que corra. Ahora, como les había mostrado Pablo en la mañana, ¿cómo se hace una ruta en Express? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, am, sí, pero mira, vamos a partir más simple. Déjame por el momento, voy a ir abriendo mi Postman. Dame un segundo. Mi Postman. Se demora un poco en abrir, así que lo voy a abrir mientras tanto. Miren, ustedes pueden ir a la documentación y mirar un poco cómo se hace. Pero em, esta es la manera de definir una ruta. Entonces, mira, vamos a ir al código nuevamente. Y vamos a decir app. Y aquí punto. Y le voy a pasar el método. Le voy a pasar el método que yo quiero que esa ruta esté escuchando. Es decir, puede ser por un get, puede ser por un get, puede ser por un delete, un put, un post, etcétera, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a hacer un get básico y vamos a decirle a la ruta home y vamos a aquí ejecutar la funcionalidad a través de una función callback que queremos que este método haga, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a abrir acá y aquí esta función callback va a recibir tres argumentos. Uno se va a llamar REQ, o sea, de request. Otro se va a llamar res, de respuesta.
y otro se va a llamar next. Pero de hecho después lo vamos a dejar para después. Va a recibir request y response. Y eso nos va a permitir a nosotros a recibir, en el fondo, este es un objeto, interactuar con los requerimientos o las respuestas. En este caso nosotros simplemente vamos a querer responder algo. En este caso, mira, vamos a hacer una respuesta y podríamos enviar un JSON. Un JSON. Y este JSON, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, aquí nosotros podemos definir algo. Por ejemplo, vamos a tener una propiedad que se llame mensaje y que su contenido va a ser hola mundo. Desde ruta raíz mediante get. Aló, se queda pegado. ¿Ahí me escuchan? Ya. Vamos a guardar. Y voy a modificar un poquito esto para que sea un poco más informativo. Mira, vamos a decir app corriendo en http //localhost, y aquí le podemos pasar el puerto. Entonces yo lo voy a hacer con un string que me permita inyectar una variable. Por lo tanto, vamos a hacer esto. ¿Y aquí qué tendría que poner para inyectar el puerto ahí? Port. Exacto. Entonces mira, guardemos esto y ejecutamos node app.js. Está corriendo mi backend, ¿verdad? Dice app corriendo en http // localhost 4000. Voy a copiar esto de acá. Copiar. Me voy a ir a Postman. Y vamos a hacer un nuevo request. Recuerden, ustedes van a empezar a trabajar con Postman ahora, así que acostúmbrense a estar utilizando. Es la mejor manera para poder probar sus APIs, ya que como les decíamos, no es necesario que hagan un frontend para poder probarlo, sino que simplemente lo pueden hacer a través de Postman. Aquí vamos a copiar http localhost y recuerden, nosotros definimos que iba a ser a través del método get. Y a través del método get, la ruta va a ser la ruta raíz, y cuando un cliente, envíe una solicitud tipo get a la ruta raíz, ¿qué es lo que va a hacer él? Bueno, va a responder con un JSON, y ese JSON va a tener este contenido, es decir, una propiedad mensaje que va a contener hola mundo desde la ruta raíz mediante get. Entonces probemos si funciona. Tengo un get, ¿no? La ruta que le especifiqué, y le vamos a enviar send. ¿Qué es lo que respondió el backend? Hola mundo desde la ruta raíz mediante get. Perfecto, está funcionando. Mira, me respondió con un 200, se demoró 42 milisegundos. Obviamente es muy rápido porque estaba en mi misma máquina, ¿verdad? Ahora, esto nosotros también podríamos hacer para los otros métodos. Es decir, ¿para cuál más? ¿Cuáles son los otros que conocen ustedes? Post. Exacto. Tendríamos al app.put y el app.delete. Delete, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente ir agregando. Mira, aquí, aquí, aquí. Ahora, obviamente nos falta, ¿qué cosa? Nos estaría faltando
esta función, ¿verdad? Que en este caso es una función de flecha, que en el fondo maneja la lógica de qué es lo que va a hacer esa ruta, ¿no? ¿Eso se entiende? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Ya, me parece que alguien habló y no sé si era una duda o no. Ya, entonces, aquí como segundo argumento vamos a pasar esta función de flecha, ¿verdad? Esta función de flecha que va a recibir un request, un response, y aquí dentro vamos a ejecutar la lógica. Y en este caso, mira, vamos a mantenerlo simple por el momento y hacer algo muy similar, pero que en este caso, en vez de decir hola mundo desde root raíz mediante get, vamos a hacerlo a través de post. Y lo mismo para los demás, es decir, vamos a copiar todo esto, todo acá adentro, lo vamos a pegar acá, vamos a pegar acá, le vamos a dar un espacio aquí para que quede un poquito más, y aquí va a ser put, aquí le vamos a cambiar el mensaje, put y delete. Entonces básicamente es la misma funcionalidad, simplemente lo que va a cambiar es el método. Voy a guardar. Voy a votar mi servidor. ¿Por qué? Porque hasta el momento él no reconoce estos cambios. Recuerden que lo estoy ejecutando, pero yo guardé algo acá, por lo tanto tengo que reiniciarlo. Lo voto y lo vuelvo a ejecutar con los cambios que ya ejecuté. Y ahora vengo aquí, voy a hacer a través de get nuevamente. Get, perfecto. Ahora lo pruebo con post. ¿Qué me debiese cambiar acá? El mensaje, ¿no? Post, put y delete. Entonces eso está funcionando, ¿no? Es decir, yo estoy accediendo a la ruta raíz a través de distintos métodos. El get, el post, el put, el delete. Y dependiendo del método que yo esté realizando, vamos a entrar en esta función, en esta función, en esta función o en esta función. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? La línea 22 no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, la línea 22 es como en el fondo, mira, aquí yo establezco todas mis rutas y la línea 22 es la que se va a encargar de poner mi aplicación a escuchar. Es como decir la ruta final de configuración, por decirlo así. Es decir, esta es la línea como más importante. Si esta línea yo no la pongo, la aplicación no va a estar escuchando en ese puerto. No va a correr ahí. Am, Ahora, como les digo, esto es una función callback. O sea, yo también podría definir esta función en otra parte. Es decir, mira, yo podría hacer una función acá. eh, no sé, función para el delete y podría en el fondo hacer un res y hacer la lógica acá de res.json y que retornar un mensaje ms, un segundo, msg y que diga hola mundo desde delete. De aquí yo también podría esto simplemente eliminarlo y aquí llamar a la función que se encarga de hacer esa lógica, función para delete, ¿verdad? Porque aquí está definida. Lo guardo, vuelvo a botar esto, lo ejecuto nuevamente y vamos al delete y ejecuta esa función que tengo definida acá arriba. Entonces lo podría hacer así, sí, o también lo podría hacer como lo tenía anteriormente. También ahí es cosa de gusto, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Am,
Ustedes también pueden manejar el status, el código de status que una respuesta envía. ¿Qué me está enviando acá según Postman, perdón? Un 200, ¿no? Yo si quisiera, podría manejar eso y darle otro estatus. Por default, él me va a volver con un 200. Pero, supongamos que yo quiero, no sé, hacer una ruta o algún error sucedió y bueno, yo podría simplemente acá en la respuesta encadenarle un estatus y pasarle el número del estatus. Supongamos que queremos un 201. Entonces, mira, cuando vaya a slash, o sea, la raíz a través de un get, me debiese, en vez de responder con un 200, con un 201. Vamos acá, el get, le damos send y ahora está respondiendo con un 201. Entonces, de esa manera, yo podría, en el fondo, como les digo, manejar los status, ¿verdad? A través de status en paréntesis y le pasan el código que ustedes quieran responder. ¿Quieren responder con un 400? Bueno, no hay problema. Le ponen 400 y le dan send y un 400, bad request. Entonces de esa manera ustedes lo pueden manejar. Lo vamos a dejar con un 200. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, estamos manejando, como les decía, get, post, put, delete. Hay algo que se conoce como middlewares. Aquí le vamos a poner, dame un segundo, rutas, rutas y sus respectivas lógicas, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner algo que se llama como middleware. ¿Alguien sabe o conoce qué es lo que es un middleware o se imagina más o menos en palabras simples? ¿No? Bueno, middleware en palabras bien sencillas es una función que se ejecuta entre medio de una petición. A ver, ¿cómo es? Mira, si nos vamos a la documentación, ustedes van a encontrar en una página que se hace a través de este método que se llama use, app.use. Es un poquito distinto a get, post, put, delete, pero nos permite ejecutar algo. Mira, la vamos a setear para la misma ruta, para la ruta raíz, y aquí también va a recibir un use effect. Sí, algo así similar, algo porque el use effect como que se ejecutaba cuando se cargaba el componente. Este middleware como que se ejecuta cuando un request pasa por ahí. Entonces, va a ser muy similar. También va a recibir una función. Y aquí nosotros podemos correr cierta lógica. Entonces, mira, también va a recibir request, response. Y podríamos decir o hacer un console log. Console log pasando, a veces como pasando por middleware. Pasando por middleware. Lo voy a guardar, lo voy a botar, lo voy a ejecutar nuevamente. Entonces, ¿qué debiésemos esperar? Bueno, que cuando hagamos una solicitud a ruta raíz, antes de que ejecute el get, el post, el put o el delete, ejecute este middleware. Por lo tanto, debiésemos esperar por consola cuando yo haga la solicitud. Se dan cuenta que acabo de correr. Mira, lo voy a botar nuevamente. Voy a limpiar. Node app.js. Está corriendo, es decir, está esto ejecutándose.
pero esto todavía no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque yo no he hecho aún un request a la ruta raíz. Cuando yo haga un request a la ruta raíz, esto se debiese ejecutar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer, por ejemplo, al delete. Vamos a hacerlo acá al delete. Y debiésemos esperar un delete, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que pasa? Sending request, sending request. Esperamos un rato. Aprovecho de tomar un poquito de agua. No pasa nada. Se quedó pegado. Algo falló, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? Pasando por middleware. No me está dando error, pero esto todavía no funciona, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Es decir, pasó por aquí, porque aquí claramente me está dando el console log, pero esto no está respondiendo. Bueno, lo voy a cancelar porque al parecer no me va a responder. Lo cancelé y esto sigue funcionando. A ver, probemos nuevamente, quizás fue algún problema. Lo voy a probar con otra ruta, con el get. Pasando por middleware y esto se queda pegado. Extraño. Vamos a cancelarlo. Bueno, cómo funciona esto es que él pasa por este middleware, pero no sigue a ninguna de estas otras rutas a menos que yo le dé el paso. ¿Y cómo se le da el paso? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que esto recibía un tercer parámetro, un argumento, que se llamaba next? Ese next yo lo tengo que ejecutar dentro de esta función para que le dé el paso a alguno de estos métodos. Por lo tanto, simplemente voy a decir next y lo voy a ejecutar. A ver, veamos si ahora funciona. Limpiar. Ya, está ahí corriendo. Vamos a hacer un get. Ahora sí respondió. Y dice pasando por middleware. Veamos otro. Post. Respondió. Está bien. Y volvió a pasar por el middleware. Lo puedo probar con un tercero. Delete. Funciona. Pasando por el middleware. Entonces, eso es básicamente un middleware. Es decir, es en el fondo que nosotros tengamos la capacidad para ejecutar código antes de que llegue a la función final. Es decir, yo podría pasar distintos middlewares para hacer alguna lógica que yo quisiera. O sea, ahí yo puedo ponerme creativo y hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo. Sí, sí. Este middleware, sí lo podría hacer. Y de hecho, también yo podría setearlo para cierta ruta. Mira, lo vamos a hacer a ver cómo lo podríamos hacer. Exacto. Mira, aquí le podríamos decir, por ejemplo, usuario. Usuario, por decir algo. Usuario. Hola mundo desde ruta usuario. Usuario mediante get. Entonces, estas van a seguir con la ruta raíz, pero esta le estoy diciendo que solamente al usuario, o sea, a la raíz. Entonces, veamos qué pasa si yo le hago un get a slash usuario. Déjame botar esto. Y aquí tendría que ser un get usuario. Hola mundo desde ruta usuario. Pasó por el middleware. Se pasó. Espérame. ¿Qué entró? ¿Qué entró? ¿Qué entró ese? Este dices tú. Ujú. Eh,
Le saco esto. Ujú. Tu, tu, tu. Ay, perdón. Ahí. Ok. Usuario. Bote la aplicación. Sí. Pero get usuario. Node app.js. Está ahí. Estoy pasando por get usuario. Get usuario. Y también está pasando por. Ah, no, por eso, que lo estoy pasando acá. Claro, tengo que probarlo en el otro. Mm, ahí si no existe. Claro, ahí no pasó. Ahí solamente pasó por usuario, ¿verdad? Pero no pasó por acá. Estaba haciendo al revés la prueba, por eso no funcionaba. Entonces, claro, ustedes, como les digo, pueden definir para qué ruta o para qué método eh, quieren que pase un middleware, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de middleware. Ahora, hay algunos middlewares que son como bastante típicos. Déjame, lo voy a volver a como lo tenía. Es que tú puedes, de hecho, setear cosas como, no sé, por ejemplo, que el backend sea capaz de transformar un JSON. Mira, y ahí vamos a ir a esa parte, pasando por middleware. Entonces mira, antes de eso, déjame, te voy a mostrar el request. Porque ya vimos res status, ¿verdad? Vamos a ver ahora este objeto request, ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer un console log de request. Cuando yo entre a get slash. De hecho, para no estar o evitarme estar botando el servidor a cada momento, lo que voy a hacer, para un término de comodidad, es instalar un nuevo paquete, una nueva librería que se llama Nodemon. Pero esto es simplemente para este caso, para no tener que estar cambiándola cada rato. Lo que hace en el fondo detecta un cambio y vuelve a reiniciar el servidor. npm install nodemon, y en este caso le vamos a pasar la D mayúscula porque no quiero utilizarlo como dependencia de producción, sino como de desarrollo. Vamos a que se instale. Por el momento voy a hacer el script. Vamos a hacer un script que se va a llamar dev, por ejemplo. Y este script, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a usar Nodemon que acabamos de instalar. Lo instaló. Espérame. Sí, ahí lo instaló dentro de las dependencias de desarrollo. Vamos a hacer un comando, un script dev, que lo que va a hacer es ejecutar Nodemon, en vez de node, Nodemon, y el archivo será .js. Entonces, de esta manera es como el
TSC menos W que estaba en modo watch, esto va a ser más o menos lo mismo, es decir, npm run dev. Entonces, cada vez que yo hago un cambio, middleware, esto se debiese reiniciar. Mira, guardo y lo vuelve a ejecutar. De esa manera yo me evito estar botando y reiniciando el servidor todo el tiempo. Ahí volvió a ejecutar. Perfecto. Como les decía, hay un middleware, se viene en la documentación, que es bastante común y es el de JSON. Está por aquí, ¿dónde será? Documentación. Este de acá. Aquí. ¿Sí estará? Sí. Ya. Entonces ahí vamos a hacer esta prueba primero, del request. Request. Entonces para eso íbamos a entrar a get, send, que nos faltó el next acá. ¿Qué faltó? Aquí. Ya, me respondió hola mundo desde ruta raíz mediante get, perfecto, es decir, entró aquí. Pero yo aquí le dije que hiciera un console log de request en este caso. O sea, el request que yo le acabo de enviar. Si se dan cuenta, bueno, tiene un montón de información. En el fondo, si quieren la pueden empezar a analizar, pero hay mucho, mucho contenido, ¿verdad? Es decir, no sé, los headers, qué es lo que viene en el body, bueno, ahí ustedes tienen harta entretención por hacer. Entonces podríamos ver, por ejemplo, qué viene en el body. Recuerden que ustedes pueden en el body em, enviar algo, ¿verdad? Pero, ¿cuáles eran los métodos que por lo general nosotros usábamos para enviar información a través del body? El get, el post, el put o el delete, por lo general. ¿Se acuerdan? El post, ya. ¿Cuál más? Exacto. Eso lo vamos a hacer desde acá. Lo vamos a hacer desde acá. Y vamos a ver el body. El body. Request.body. Y desde Postman vamos a ir a post. ¿Eso fue el que hicimos? Sí, post. Y le vamos a enviar cierta información. Por ejemplo, body. Le vamos a poner que vamos a enviar una JSON. Y le vamos a decir, no sé. Por ejemplo, usuario Juan. Entonces, post a la ruta raíz le vamos a enviar un contenido de body y eso esperaríamos, ¿verdad? Que en la consola nos muestre el contenido. Voy a ir al final. Voy a guardar esto antes. Voy a guardar. Y voy a hacer la solicitud aquí. Veamos qué sale. Respondió. Y me dice undefined. Post. Post. Usuario. JSON. Entonces, como les decía, tenemos este método express.json que va a ser básicamente un middleware para, bueno, para capturar lo que viene en el body, ¿verdad? Para poder una manera, hacer un parsing o una transformación de lo que viene de ese JSON a información que sea en el fondo útil para nosotros como Node. Y lo vamos a poner aquí al comienzo.
.json. Bueno, aquí. ¿Qué pasó ahora? Ahora sí fue capaz de detectar lo que nosotros le estábamos enviando, ¿verdad? Ahí está por consola detectando la información, el ser usuario Juan, esto que le mandamos en el body. Como ahora estamos usando este middleware, él es capaz de leerlo dentro de la función request.body. Ahora nosotros, no sé, queremos entrar al contenido de Juan, bueno, podríamos decir request.body.usuario, ¿o no? Vamos a hacer. Y ahora simplemente nos envía Juan. ¿Por qué? Porque esto es un objeto de toda la vida de JavaScript, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos empezar a hacer lógica, es decir, por ejemplo, if eh, request.body.usuario, es decir, si no viene un usuario, es decir, bueno, responde, no sé, falta un usuario. Y podríamos responder aquí con un status, ¿no? No sé. Por decir algo, 400. Caso contrario, entonces responde con un 200. Entonces veamos si eso funciona. Primero voy a enviar sin el usuario. Supongamos que voy a enviar esto vacío. A ver. Grabé, no lo guardé. Y envío. Falta un usuario. ¿Verdad? Porque no se lo estoy enviando. Entonces, él va a venir acá. Va a decir, en request body, ¿viene el usuario? No, no viene. Por lo tanto, voy a responder con esta línea. Ahora, enviamos el usuario. Usuario. Enviar. Todo ok. Entonces, aquí ustedes ya pueden empezar a meter lógica, ¿verdad? A hacer su propia lógica dependiendo de lo que están enviando los clientes. Y responder de una manera o de otra, dependiendo de lo que obviamente la lógica que ustedes tengan implementado o lo que quieran hacer en su servidor de backend. Hasta ahí, ¿eso se entiende, chicos? Ya. Yo no entendí el punto body, no entendí dónde salió. El punto body. Mira, recuerda que esta función recibe parámetros. ¿Cuáles? Request y response. Request va a ser un objeto donde vengan todas las propiedades de la petición que está haciendo el cliente. En este caso, ¿quién es el cliente? Postman. Él está haciendo un requerimiento a cierta ruta y ese requerimiento tiene, bueno, en este caso, no sé, una fecha de cuando se hizo el requerimiento, tiene un body de cuando, que con un contenido, tiene cabecera, tiene, no sé, un montón de propiedades que son asociadas a ese requerimiento. También tenemos la respuesta. ¿Cómo? ¿Perdón? Exacto, mira, lo voy a... Lo vamos.
Ujú. Háganse eso y si calculan si la viabilidad es posible. A ese problema son permanentes. Para yo imprimir objetos, recuerden que los objetos están conformados por propiedades iguales. Si yo quiero acceder a un código de un objeto, la propiedad le propiedad. Exactamente. El nombre del objeto, en este caso concreto, es así, punto, la propiedad. Entonces, en este caso, quiero operación en objetos así y estamos usando el y dentro de la propiedad móvil hay un objeto que contiene una propiedad. ¿Sí? Eso me va a dar el valor. ¿Vale? Bueno, si ustedes se acuerdan que por ejemplo, Diego, están estudiando, de Hoffman, que se guarda todo lo que está arriba en la barra al lado de Word son objetos, en Postman, no, en la aplicación, en Postman, hay encabezado y todo eso. ¿En qué línea? Ah, en Postman, disculpa. Sí, se entiende, Nicolás. Es lo que decimos, por ejemplo, si tenías un formulario en el fondo, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría con un ejemplo medio simple de alguno de los métodos o el ejemplo? Por ejemplo, ¿qué método estaría? Tenemos que usar ahí el for. Exacto. Exactamente. Claro, y obviamente ustedes pueden enviar ya información un poco más compleja. En este caso, por ejemplo, yo agregué hobbies. ¿Qué es lo que es? Es un array de strings. Y acá simplemente estoy haciendo un console log, por ejemplo, de request.body.hobbies en este caso. No estoy haciendo nada dentro de mi if y mi else, simplemente lo imprimí. Y aquí abajo se pueden dar cuenta que eso ya también lo recibe. Entonces ustedes un array lo pueden iterar, pueden hacer la lógica que ustedes quieran ahí, ¿verdad? Ahora, obviamente nosotros acá dentro de estos if, este bloque if else, a futuro nosotros vamos a hacer la lógica de conectarnos a la base de datos o a un modelo, ¿verdad? Modificarlo, crear información, pero para mantenerlo simple por el momento estamos respondiendo como
de alguna manera con datos más estáticos, ¿verdad? Em, Ahora, ustedes en la mañana vieron el tema de routes, si no me equivoco, ¿no? Algo así, rutas, que por eso delante les pregunté cómo se hacía y me dijeron app.routes, si no me equivoco, o sí, ¿o no? Exacto, exacto. Miren, esta es una estructura, la que estamos viendo, como bien básica, que puede funcionar bien para un proyecto pequeño. Es decir, ya, imagínense ustedes siguen agregando lógica, no sé, una ruta usuarios, una ruta planetas, una ruta favoritos. Esto le va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer. Y el código en algún momento se va a hacer un poco difícil de mantener. ¿Por qué? Porque va a estar toda la lógica mezclada, las rutas, los métodos, la lógica, ¿verdad? Las llamadas a la conexión con la base de datos. Entonces, se hace un poco enredado. Entonces ahí sale ese concepto de separar las rutas. Eh, de alguna manera, para mantener estos módulos, cuando tú estés trabajando en la ruta usuario o la ruta raíz, tú sepas que tienes que ir a cierta carpeta específica para, porque ahí va a estar la lógica en el fondo de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta y le vamos a llamar route. Y aquí vamos a crear, por ejemplo, un archivito que se podría llamar, no sé, root, porque estamos de momento simplemente manejando la ruta raíz, .routes.js. Ahora este nombre de archivo ustedes le pueden poner simplemente root.js. Esta es una de las maneras de trabajar. Y vamos a ver aquí la documentación, qué es lo que nos dice. Mira, vamos acá y nos vamos a ir a Basic Routing. No, perdón, a Router. Router. Uh, Aquí está. Mira, nos dice, podemos crear un router. ¿Qué es lo que es un router? Una traducción literal es una especie de enrutador, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice cómo setearlo. Mira, tenemos que de Express importar eso. Por lo tanto, voy a copiar estas dos líneas. Y aquí las voy a pegar. Entonces, esto lo voy a cambiar por const. Estoy requiriendo Express porque necesito la funcionalidad de Express en este archivo nuevo. Y vamos a crear una variable que se llama router. Y aquí tenemos esta función router. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente manera. La idea es que yo pudiese definir mis rutas en este enrutador para de alguna manera descomprimir este archivo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar todo esto de acá. Voy a sacar todo esto, lo voy a copiar por un momento y lo voy a traer acá. Copié todo, ¿verdad? Ahora, este app, recuerden que estaba definido acá. App. Por lo tanto, aquí ya no me sirve. Y aquí que voy a usar este enrutador. Por lo tanto, voy a cambiar todos esos routers, o sea, todos esos apps por router, ¿verdad? Y vamos a hacer un export default de router. Perfecto. Vamos a guardar esto aquí. Entonces ya saqué todas mis rutas desde allá y las traje al archivo, a la ruta
que maneja la ruta raíz. Voy a guardar esto. Y acá, esto ya no lo voy a necesitar. Hasta acá. Y aquí, mira, me voy a la documentación nuevamente. Y me dice, puedes usarlo con él de la siguiente manera. Router.use. ¿Verdad? Disculpa, acá con modo exports. Exports. Sí, modo exports. ¿Cómo? Lo exporté como router. O sea, aquí yo lo tengo que importar. Le vamos a importar. Vamos a importar aquí. Const. Le vamos a poner root. Y lo voy a usar acá. Root. Root. Entonces veamos si eso sigue funcionando. Y sigue funcionando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Yo saqué toda la lógica de las rutas a una carpeta separada donde este archivo va a manejar todas las rutas root. Y aquí en app de alguna manera me dejó un poco más limpio. Y aquí yo simplemente sé que las rutas tipo root van a estar manejadas acá. Si yo podría, por ejemplo, dejar esto como root y yo sé que este va a ser como una especie de prefijo al path. Por lo tanto, yo aquí podría quitar esto. Yo podría quitar esto porque ya no es necesario, porque está puesto acá, ¿verdad? Cannot post. Espérame. Ahí no guardé. Include routes. Post. Post. Lo estoy haciendo mal. Voy a hacer una prueba. Ya esto. Search. No. En la aplicación. ¿Cuál? A ver. Déjame volver esto acá. No, no es eso. Ah,
Root. Parece que no me funciona con root. Mira, vamos a hacerlo con usuario. A ver. Es que no la quiero llamar usuario. Déjame mirar rápidamente esto. Mm, Le dejo la raíz acá y acá le dejo la... A ver si se la dejo vacía, déjame probar. Sí, ahí sí. Se la dejé vacía y ahí estaba funcionando. Necesita el parámetro. Necesito el parámetro. Entonces, claro, aquí cuando entre a root, entonces después puedo probar cualquiera de estas rutas. Entonces, mira, vamos a hacer un ejemplo rápidamente o cuál es la idea de esto. Mira, vamos a hacer usuarios, por ejemplo. Vamos a crear, voy a copiar todo esto. Vamos a hacer un nuevo archivo. Lo vamos a llamar usuario .routes.js. Vamos a copiar todo esto y vamos a cambiar un poco aquí. Hola. Hola desde usuario mediante get. Esto lo vamos a simplificar un poquito. Hola desde post. Sería put y delete. Entonces lo que va a hacer esto es manejar ahora rutas para usuario. Pero para eso tengo que obviamente llamarlas acá. Entonces podría yo app.use y aquí le podría dar el prefijo usuario. Y obviamente tengo que llamar mis rutas de usuario, porque aquí solamente estoy llamando a las del root. Por lo tanto, vamos a tener que importarlas acá arriba. Vamos a decir const usuario routes require routes.usuario.routes. Y aquí simplemente lo utilizo. Usuario.routes. Ahí. Guardo. Y ahora recuerden, mira, este tiene este prefijo. Entonces, si yo voy y hago una petición a una ruta que tenga usuario, ¿dónde debes entrar? ¿Aquí o acá? ¿Cuál es la ruta? ¿A estas o a estas? A la segunda, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, mira, un get anormal. Hola mundo de ruta raíz. Y ahora, usuario. Hola desde usuario mediante get. Entonces, de esa manera, ustedes pueden de alguna manera separar un poquito la lógica, de manera de que ustedes saben que todas sus rutas root van a estar en routes aquí, y todas sus rutas usuario, bueno, van a estar acá. Entonces, de esa manera ya no tenemos un archivo interminable de rutas con toda su lógica, sino que están de manera separada.
Ahora, hay algo que también es importante, no sé si se los habrá mencionado Pablo, pero ustedes pueden recibir parámetros. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos en React? Que nos permitía de repente leer en el enrutador cuando le pasábamos un ID o algo así. ¿Se recuerdan? Eso- Exactamente. Es decir, yo podría, aquí, por ejemplo, en Get, le podría pasar un ID. Y me faltaría, espérame cómo lo hice aquí. No, ya no. Usuario, slash usuario. Y aquí sería slash. Ahí. Y aquí yo podría hacer, como dice, hacer un request.params y vamos a hacer un console log de eso. Ahora ya no es request.body, sino request.params. Entonces, cuando yo entre a ruta usuarios a través del método get, ¿qué voy a capturar? Un ID. Entonces, vamos acá, vamos a ir a usuario a través del get, ruta usuario, y le vamos a pasar un ID. No sé, 10. Y nos retorna ese objeto, 10. Queremos otro, 15, 15. Entonces de esa manera nosotros podemos recibir parámetros que vengan en la ruta, ¿verdad? Y eso puede ser útil, por ejemplo, si queremos buscar, no sé, buscar por un ID en una base de datos. Supongan que esta lógica fuera, no sé, supongamos acá, bola desde usuario y podríamos pasarle ese ID. Entonces esto lo voy a convertir para poder inyectar un string, o sea, una variable. Hola desde usuario, y aquí yo podría utilizar esto y le voy a poner aquí. Recuerden que request.params es un objeto, por lo tanto, request.params.id. Entonces, eso simplemente lo voy a borrar. Y esto ya lo debéis estar retornando, es decir, 15. Hola desde usuario 15. 20. Hola desde usuario 20. Entonces, esto que nosotros estamos enviando, nosotros lo podríamos usar para, como les digo, para buscar algo en una base de datos, un ID tanto, y retornar un usuario en específico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso se entiende más o menos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Entiendes? Um, bueno, ¿y qué más? ¿Le mostramos el tema de los controladores o no, Rosy? Porque igual el boilerplate tiene los controladores, entonces no sé si sería bueno que también se familiaricen un poquito con eso. No, pero eso, entonces hacemos el tema de los controladores acá para separar las funciones. Ya, sí. Bueno, entonces existe ahora otra especie de separación. Y no quiero asustarlos más, pero es básicamente porque la idea ahora que ya separamos las rutas, ¿verdad? Es decir, tenemos la ruta raíz, las rutas usuarios. Ahora lo que intentaremos hacer es separar las lógicas. Es decir, que yo sepa
que mi lógica, cuando quiera, no sé, a ir a la ruta de un usuario, bueno, esté en cierta carpeta, para no tampoco estar aquí leyendo toda tanta lógica. Entonces lo otro que se tiende a hacer mucho es crear una carpeta que se llama controllers. Creo que en el boilerplate se llamaba actions, si no mal recuerdo. Y aquí lo que ustedes van a hacer es simplemente llevar la lógica de las acciones. O sea, esto, las funciones. De hecho, no sé si la documentación menciona eso. A ver. Using templates, writing routing. No creo que no. Nada. No, creo que no lo hace. Bueno, entonces aquí vamos a crear un archivo que le vamos a llamar, por ejemplo, usuario. Y aquí la idea es llevarnos todas esas lógicas de acá simplemente a este otro archivo. Entonces podríamos decir, por ejemplo, crear const get user by id. Va a ser igual a qué? A esta lógica de acá. Entonces yo la voy a quitar de acá y la voy a pegar acá. Ahora, otra lógica, const, no sé, create new user, que en el fondo aquí yo estaría creando un nuevo usuario. Lo saco de acá y me la llevo acá. Create new user. Y la lógica va a ser esta. Lo mismo acá. ¿Y esta qué lógica es? Es de editar. Entonces const edit user. Y la lógica de acá. Finalmente esta. Const delete user. Y la lógica de aquí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es exportarla. Export. Déjame recordar cómo lo hacía esto. Siempre se me olvida un poquito. Déjame revisar los apuntes. Creo que los tenía. Aquí, un segundo. ¿Dónde está? Para que se den cuenta que tampoco uno sabe todo, sino que la memoria de repente es media frágil. Controllers. Exports. Entonces le vamos a poner exports. Y ¿qué es cómo se llama? Exports. Lo vamos a hacer así, mejor. Exports.
Y ahora tendríamos que llamarlos desde acá, desde usuario.controllers. Por lo tanto, vamos a require desde esto está aquí, vamos a subir un nivel, vamos a ir a controllers y vamos a llamar el archivo usuario.controllers y esto le vamos a llamar podría llamarse usuario, y aquí simplemente tendríamos que decir usuario controller punto get user by id, usuario controller punto edit, como le habíamos puesto, create new user, usuario controller punto edit user, delete user, edit user, usuario controller punto delete user. Eso lo vamos a guardar y vamos a ir nuevamente a Postman y vamos a intentar acceder a usuario con un ID y eso debe seguir funcionando. Y eso sigue funcionando. Perfecto. Vamos a través de un delete. Mediante delete, entonces todo está funcionando. Entonces, ¿qué pasó? Si se dieron cuenta, esto se simplificó mucho, ¿verdad? El app.js. Después dijimos, bueno, lo repito, dividimos las rutas raíz o las rutas de usuario. Bueno, nos vamos a ir a la de usuario. Entonces, hay un archivo que se dedica a gestionar las rutas de usuario. Y ese es usuario.routes, que es usuario.routes. Este de acá. Y aquí igual, de fondo le quitamos la lógica y simplemente le dejamos los métodos y sus parámetros, ¿verdad? Y aquí hicimos como básicamente lo mismo, es decir, mira, no quiero tener toda la lógica acá, sino la quiero tener dividida en un archivo usuario.controller. Y usuario.controller entonces es quien se va a encargar de la lógica de la ruta usuario. Entonces, de esa manera, cuando nosotros estemos trabajando en un proyecto mucho más grande, va a ser mucho más simple porque en vez de venir, como les repito, a ver un archivo aquí gigantesco donde toda la cosa va a estar mezclada, simplemente yo voy a ir, mira, mi lógica de mi ruta a usuario, bueno, me voy aquí y la voy a encontrar inmediatamente. Aquí obviamente ya voy a empezar aquí a hacer lógica, a conectar con la base de datos, a escribir, a obtener, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este es como un proyecto básico de Express. Es la estructura más o menos que tiene el boilerplate de la academia. Pero la idea fue ir haciéndolo como paso a paso para que ustedes fueran entendiendo por qué tiene esa estructura. Ahora, sí, el boilerplate de la academia tiene, vamos a mirarlo de hecho. Boilerplate se los envió Pablo, creo, ¿no? Un segundo. No, si no lo saco de release. ¿Dónde está? Ya dale, sí. Entonces, como les decía, básicamente esto tiene la misma estructura, pero obviamente es un poquito más complejo.
Es decir, mira, tienen el source. El source es donde ustedes van a tener toda la lógica de su código fuente. Es decir, este source vendría siendo como todo lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Los controladores, las rutas, el app, etcétera. El dist, como les había dicho Pablo, es lo que saca la compilación ya de TypeScript, ¿verdad? Así que esto no le debiesen prestar mucha atención. Más que nada va a ser el código que se va a ejecutar. Vamos a ver eso. Y aquí en source, bueno, tienen las entidades. ¿Qué eran las entidades? Bueno, lo que estuvimos viendo ayer, donde se definían los modelos de la base de datos. Tienen el app. El app básicamente es el mismo app que nosotros teníamos, pero con un poquito más de configuración. Si se dan cuenta, tiene el port que habíamos nosotros seteado, está creando la aplicación de Express, bueno, está utilizando, leyendo la URL del boilerplate, está usando middlewares, en este caso Cores, que, bueno, es otro middleware importante, tiene express.json, que es el mismo que estuvimos utilizando aquí, express.json, que nos facilitaba, en el fondo, transformar un JSON a un objeto de JavaScript. Morgan, que es el que se encarga de acá abajo de mostrarle por consola cada vez que ustedes hacen un requerimiento, les muestra por consola qué tipo de requerimiento fue. Bueno, aquí tienen la ruta raíz, que es lo que va a renderizar. En este caso es un HTML. Y aquí está usando más middleware. ¿Cuál middleware? El de las rutas públicas y el de las rutas privadas. Y acá abajo tiene la configuración que nosotros también vimos, es decir, el puerto y esta función que devuelve algo por consola. Entonces esto es lo mismo que nosotros vimos en términos de rutas públicas, rutas privadas. Bueno, nosotros lo habíamos hecho con ruta raíz y ruta usuario. Y aquí me está diciendo, mira, rutas públicas va a estar manejado ¿por qué? Por este archivo, public routes. Y verdad, tiene el mismo enrutador, tiene una sola ruta que es del tipo post cuando entra user. Y aquí, ¿qué está haciendo? Está llamando a un controlador, que es como lo que estábamos viendo nosotros acá, muy similar. Es decir, ese controlador, en este caso se llama createUser y está dentro de actions. Acá dentro de actions. La diferencia es que este es un solo archivo y no está separado como en una carpeta de controladores, pero esta acciones va a ser toda la lógica que ustedes van a ir creando. Entonces aquí tienen una función, getUsers. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a interactuar con la base de datos, va a ir a la tabla de datos, a la tabla users y va a devolver todos los usuarios y después va a retornar esa información. Y eso es muy parecido a lo que nosotros estuvimos haciendo acá. Entonces, claro, se ve más compleja porque, claro, tiene un poco más de línea de código, tiene TypeScript, pero la estructura es básicamente la misma. Salvo que, como les repito, que esta ya tiene agregado la base de datos, tiene TypeScript, tiene además, si no me equivoco, configurado... Tiene configurado... No, eso es lo que tiene. Entonces, no, esto no tiene todavía autentificación, si no me equivoco. Bueno, y este utils son algunas funciones extra que hacen un poquito más ya, pero no se preocupen porque esto es más que nada de configuración del boilerplate. Pero les repito, es básicamente lo mismo. Mi app, archivo principal. Mis archivos de rutas, que son las encargadas de manejar las distintas rutas. Y mi archivo de controlador, donde están todas las funciones que van a hacer la lógica. Así que eso, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Quedó un poquito más claro que en la mañana o todavía está difícil de entender? Ujú.
Exacto, aquí tú vas a hacer la función, ¿verdad? La lógica, la vas a exportar, le vas a dar un nombre. Esta, a diferencia de lo que nosotros estábamos haciendo, tiene un método async. ¿Por qué? Porque la comunicación con la base de datos no es instantánea, tiene un tiempo, ¿verdad? Entonces por eso se usa ese async y se espera también la respuesta de la base de datos. Eso es una pequeña diferencia que tiene. Como tú dices, si la exportas, ¿verdad? Export, get user, y para utilizarla, obviamente, tienes que importarla, que debe estar importándola en private acá, en las rutas privadas. Entonces aquí él está importando todo, eso es lo que hace este asterisco, como acciones desde acciones. Entonces viene este archivo y toma todo lo que hay acá. Es decir, create users y get users. Entonces estábamos en private, aquí, línea 16, y le dice importa todo como acciones desde el archivo acciones. Por lo tanto, aquí ya tienes acceso a actions.getUsers. ¿No? Igual acá. Eh, Importa en este caso solamente createUser desde actions y utilízalo acá. Cuando alguien te haga un request tipo post a user, ¿verdad? Que bueno, eso. No sé, más consultas, dudas. Es harta información, lo sé. Pero, como les digo, poco a poco se van a ir acostumbrando. Es un cambio de mentalidad también entre el frontend y el backend. Cuesta de repente, sobre todo un par de días, verlo desde el otro lado. A todos nos ha pasado eso. Hagan esa pequeña práctica. Eh, Cada vez, cuando ustedes entren a un trabajo que van a ganar, sea así, la empresa no sucede así, la empresa ya no muy simple, cómo puede funcionar y que, como ustedes en este momento lo ven gratísimo, pero cuando empiecen a tocar se van a dar cuenta que muchas cosas se van a ir Ujú. Exactamente. Así que bueno, eso chicos. Lo que les quería comentar, no sé si se dan cuenta la diferencia en la manera que se importa acá. Import router from Express, por ejemplo. Y acá, router, aquí. Aquí estamos usando require. Y eso es simplemente porque aquí estamos usando TypeScript, ¿verdad? Entonces nosotros le estamos dando, por alguna manera, y claro, y cuando vean el código, van a decir, mira, export default router y acá module.export, porque es distinto. Y es básicamente porque aquí estamos trabajando con, como les digo, con TypeScript. Por lo tanto,
nos da esa facilidad de usar esta sintaxis, pero public route, bueno, aquí ya está un poquito más, pero aquí ya empieza a usar esa otra sintaxis, ¿verdad? Require, porque ahí ya está traducido en el fondo a JavaScript, o sea, a Node en realidad, está traducido a Node. Pero esta sintaxis nos parece un poquito más común como cuando estábamos trabajando con React, ¿verdad? Entonces, quizás cuando tengan un tiempecito, igual voy a dejar este video y si se animan podrían tratar de montar este ejemplo básico. Si logran hacer este ejemplo básico, no sé, el fin de semana, cuando tengan un tiempo, y lo van siguiendo, yo creo que con eso ya van a comprender prácticamente el 95% de todo este boilerplate. Lo que les va a faltar simplemente va a ser un poco más la configuración de este boilerplate, que en el fondo ya no es tan crítica, es decir, esto ya no tiene mucho sentido que ustedes o sea, si quieren después lo pueden mirar, pero van a saber cómo funciona este boilerplate, así que eso, así que eso, le voy a guardar el videito ahora y nos vamos a ir a trabajar.